Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré como ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Y una de las cosas, hermanos, que Dios comienza a hablarle a esta iglesia y le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Una de las cosas importantes, hermanos, es que nosotros tenemos que entender que el primer amor tiene que ser Dios. Amén. Y cuando el primer amor se ha perdido, cuando la persona, hermanos, ha perdido su primer amor, que es Dios, escuche bien esto lo que le voy a decir. Cuando esa persona ha perdido su primer amor, que es Dios, todos hemos pasado por eso. Yo lo he pasado. Y no solamente una vez en mi vida lo he pasado. Y eso no es para que venga a sentirme yo avergonzado o sentirme mal. Uno tiene que ser sincero, pero en algunos momentos de nuestra vida nos hemos olvidado del primer amor. Amén. Yo recuerdo hace unos años atrás que, hermano, yo andaba predicando, ministrando. Llegó un momento en mi vida que yo predicaba hasta 40 sermones al mes. 30 horas de televisión allá en Centroamérica, más predicaciones en la iglesia, más invitaciones, más los viajes. O sea, andaba predicando. Y un día Dios vino y Dios me habló y me dijo: hijo, me dijo, una cosa me dijo, es tu trabajo, lo que tú haces para mí, y otra cosa es tu relación conmigo. Y estás descuidando tu relación conmigo. Estás olvidando ir a la fuente. Estás olvidando de buscarme con todo tu corazón. Y eso es lo que hoy en día está pasando en la vida de muchas personas, que se están olvidando, hermanos, de lo más importante. Lo más importante, escuche bien esto, no es congregarse. Lo más importante no es, hermanos, que Dios te use poderosamente, o que si tienes un don o un ministerio. Lo más importante es tu relación con Dios. Y usted me dirá: pastor, pero ¿cómo es posible que lo más importante sea eso y lo más importante no sea congregarse? O lo más importante no sea que Dios lo use a uno poderosamente. Tal vez usted recordará a la iglesia cuando los apóstoles vinieron y Jesús los envió a predicar. Vinieron: Señor, los demonios se nos sujetan. Señor, milagros poderosos. Señor, ¿cómo vimos el poder de Dios? ¿Y sabe lo que Jesús les dijo? No se regocijen que los demonios se sujetan. No se alegren por eso. Alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y cuando nosotros, hermanos, hemos perdido el primer amor, nosotros, hermanos, hemos perdido lo más importante en nuestra vida, que es nuestra relación con Dios. Fíjense que Jesús mismo lo declara y lo dice. Muchos en aquel día me van a decir: Señor, en tu nombre hice esto. Señor, en tu nombre hice aquello. Señor, en tu nombre, Señor, yo hice lo que tú me mandaste a hacer. Y el Señor les va a responder: yo no te conocí. Yo no sé quién eres. Eso significa, hermanos, que hay mucha gente que puede estar haciendo muchísimas cosas para Dios y no pueden tener ese primer amor hacia Dios. Qué tremendo, ¿va? Es una confrontación. Dios estaba confrontando a la iglesia de Efeso, y esa es la confrontación que Dios hoy en día nos está dando. Que nosotros tenemos que regresar, ¿sabe qué? Al primer amor. Diga conmigo: yo tengo que regresar al primer amor. Tenemos que regresar al primer amor. Y mira qué interesante es esto. Le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuándo fue el momento que usted dejó de enamorar a Dios? ¿Cuándo fue el momento en que usted dejó de buscar a Dios? ¿Cuándo fue el momento en que usted fue el último momento que usted, no en la iglesia, no cuando usted se reunía con los hermanos, no cuando usted se reunía con su familia a orar, sino cuando usted en su intimidad enamoraba a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted estaba ahí en su habitación y puso música de adoración y comenzó a adorar al Señor y comenzó a decirle: Señor, yo te amo. Señor, tú eres lo más importante para mi vida. Señor, tú eres especial para mí, Señor. Y aquí estoy para adorarte, aquí estoy para exaltarte, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó tiempo para hablar con Dios? Para adorarlo, para exaltarlo. Y Dios hablaba acerca, hermanos, de esta iglesia que tenía, wow, cuántas características. Tenían discernimiento espiritual. Sabían discernir cuando alguien era de Dios y cuando alguien no era de Dios. Tenían, hermanos, dones en sus vidas que se manifestaban. Pero Dios dice: pero yo tengo contra ti algo, que te has dejado tu primer amor. Lo más importante, diga conmigo, es nuestro primer amor hacia Dios.
Y cuando el primer amor, hermano, se ha perdido, se pierde todo. Se pierde todo. Porque lo más importante es nuestro primer amor hacia Dios. Y dice, recuerda de dónde has caído. Hay un mensaje que ha sido de mucha bendición para muchas personas. Y es el mensaje que habla acerca, recupera tu llamado. Usted lo puede encontrar ahí en YouTube. Y habla acerca de la historia de aquel hombre, hermanos, que estaba con un hacha, estaba golpeando un árbol. Y dice que aquel hombre estaba golpeando el árbol, y en eso que estaba golpeando el árbol, dice que el hacha se le cayó, y se le cayó en una fuente de agua. Y dice que pegó un grito y dijo, no era mía, era prestada. Y entonces dice que ahí estaba el profeta Eliseo y le dijo, ¿dónde cayó? ¿En qué lugar cayó el hacha? ¿Dónde cayó el hacha? Y le dijo, en ese lugar cayó, en el agua. Era imposible, diga conmigo, era imposible recuperarla. Era imposible recuperar esa hacha. El hacha, ¿qué sucedía? Era hierro. ¿Se fue hasta dónde? Hasta el fondo. Y en ese momento, hermanos, el profeta le dice, ¿dónde cayó? Y él le dijo, ahí fue donde cayó. Cuando Dios viene y dice, recuerda por tanto dónde has caído. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que nosotros, hermanos, tenemos que reflexionar y ver en el momento que dejamos de amar a Dios. No, pastor, es que yo hago esto para Dios y con lo que yo hago yo le estoy demostrando a Dios que yo lo amo. Dios no solamente quiere que tú le demuestres a Él con lo que tú le haces para Él, tu amor hacia Él, sino que Dios quiere que tú seas una persona que tenga una intimidad con Él. Amén. Ese es el llamado que Dios nos hace y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y entonces nosotros comenzamos a reflexionar, ¿cuándo fue que dejé yo de amar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que yo adoré al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que derramé mi corazón delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue en que lloré no porque tenía un problema, lloré no porque tenía una situación difícil, lloré porque sentí la presencia de Dios? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios quiere que nosotros tengamos un corazón sensible. Diga conmigo, un corazón sensible. Cuando nosotros no tenemos un corazón sensible a la presencia de Dios, hermano, nuestro corazón está endurecido. No le hayamos sentido a la vida. Los servicios, las reuniones, el venir a la casa de Dios, hermano, se hace, hermano, como algo, como se dice, que ya está una agenda humana, que ya tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo este compromiso, tengo lo otro. Pero es diferente cuando aquella persona, hermano, ama a Dios con todo su corazón y es un adorador, que tiene una intimidad con Dios. Aquella persona, hermano, es un deleite estar en la casa de Dios, es un deleite servir al Señor. Pero lo más importante es que nosotros podamos reflexionar dónde dejamos de amar a Dios. Hay personas que dicen, no, yo dejé de amar a Dios porque tuve un problema, yo dejé de amar a Dios porque me desanimé, yo dejé de amar a Dios porque algo sucedió en mi vida. Cualquier cosa que haya sido, cualquier cosa que haya sucedido en tu vida o en mi vida, yo tengo que ir a ese momento. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Aquel hombre le dijo al profeta, ahí fue donde se me cayó. La única manera que nosotros podamos volver a retomar ese amor hacia Dios es que nosotros sepamos en qué momento perdimos el primer amor. ¿En qué momento perdimos nuestro primer amor? Recuerda, por tanto, ¿de a dónde? Gracias, hermano. ¿De a dónde has caído? Y mira lo que dice, hermano. ¿Qué dice? Y arrepiéntete. Como una iglesia que es usada poderosamente, Dios le está diciendo, tienes que arrepentirte, tienes que volverte a mí. Y dice, y haz las primeras obras. Cuando una persona, hermanos, por primera vez le entrega su vida al Señor, ¿usted recuerda ese día cuando usted le entregó su vida al Señor? ¿Usted recuerda cuando usted se arrepintió de sus pecados y le dijo, Señor, entra en mi corazón? ¿Cómo se sintió? ¿Ah? Feliz. Nadie lo quería sacar de la iglesia, ¿sí o no? Era una felicidad en su rostro, era algo una alegría, o sea, una felicidad, era una fiesta continua. La gente miraba en su rostro, wow, cómo cambió la vida de este hombre, cómo cambió la vida de esta mujer. Y algunos llegan a decir, ya se le va a pasar, ya se le va a pasar eso. Pues déjeme decirle que eso no se te tiene que pasar. Eso tiene que ser continuo en tu vida. Y lo que sucedió con la iglesia de Efeso era
que ellos habían dejado su primer amor. Ellos habían dejado de buscar a Dios y Dios les dice, tienen que arrepentirse y tienen que regresar a las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La pregunta es, ¿usted se va a dejar quitar lo que Dios le ha dado? ¿Usted se va a dejar quitar lo que Dios tiene para su vida? Usted es el responsable, no es el pastor, no es la iglesia, no es la persona que está a su lado. Usted es el responsable de ir a ese momento y ver en qué momento usted dejó de buscar a Dios, en qué momento usted dejó de enamorar a Dios, en qué momento usted dejó de buscar al Señor. Nosotros tenemos que entender, Jesús mismo dijo, en este mundo usted y yo vamos a tener aflicciones. En este mundo van a haber situaciones, van a haber problemas, van a haber circunstancias difíciles, van a haber muchísimas cosas que se van a presentar. Pero cuando nosotros, hermanos, amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, el apóstol Pablo lo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos va a separar? ¿Angustia, tribulación, peligro o espada? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Yo creo que vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Comienza a mencionar diferentes situaciones, diferentes circunstancias que hoy en día le está sucediendo a las personas. Algunos están teniendo tribulaciones, algunos están teniendo angustia, algunos están teniendo hambre, algunos hermanos están teniendo necesidades económicas o algún peligro o espada, han sido amenazados. Y comienza a mencionar estas cosas. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso significa que lo que le esté sucediendo, que lo que le esté pasando, no es una excusa para que usted deje de amar a Dios. No es una excusa para que usted deje de buscar al Señor. Si tu esposa no quiere buscar de Dios, si tu esposo no quiere buscar de Dios, si tus hijos no quieren buscar de Dios, entonces ¿qué? No voy a buscar yo de Dios. Eso significa que amas más las cosas de este mundo que a Dios. Y Dios, hermanos, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, escuche, estoy seguro, diga conmigo, yo estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. Y si hay algo que te está separando del amor de Dios, si hay algo que te está separando de buscar a Dios, entonces tú tienes que venir y reflexionar qué es lo que te está separando. ¿Qué es lo que te está separando de amar a Dios? ¿Qué es lo que está separando de buscar al Señor? ¿Qué es lo que te está separando? ¿Algún problema, alguna circunstancia, alguna situación difícil? ¿Tienes alguna necesidad? Muchos dejan de amar a Dios porque algo les está sucediendo, algo les está aconteciendo. Hay personas, hermanos, que vienen y dicen, pastor, yo necesito oración, pastor, yo necesito que usted ore por esto, por esta situación. Yo les hago la pregunta, ¿está buscando usted a Dios? ¿Se está congregando? ¿Está buscando al Señor? No, tengo meses de no buscar a Dios, tengo años de no ir a una iglesia, tengo años de no leer la palabra de Dios. Entonces el problema no es lo que te está sucediendo, el problema es que has dejado de buscar a Dios. Has dejado de amar a Dios con todo tu corazón. Entonces los problemas, las circunstancias y lo que esté sucediendo a tu alrededor te van a afectar. Pablo decía que nada puede afectarnos. ¿Por qué? Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y dice que antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, a Dios, para Dios no hay excusa, para Dios no hay pretexto. Dios habla claro y Dios dice, ¿necesitan qué? Arrepentirse. ¿Necesitan qué?
volverse a mí. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Regresemos a Apocalipsis 2. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, cuando yo dejo de amar a Dios, cuando yo dejo de que Dios sea lo primero en mi vida, yo necesito arrepentirme. Yo necesito volverme a Dios. Hay personas, hermanos, que aman más las cosas de este mundo que las cosas de Dios y que a Dios mismo. Hay personas, hermanos, que aman más. Escuche bien lo que le voy a decir, y esto va a ser duro. Hay personas que aman más a su esposo o a su esposa que a Dios. Aman más a sus hijos que al Señor. Aman más su trabajo que a Dios. Aman más las cosas de materiales que a Dios. Y están en la iglesia. La Biblia dicen amar a Dios, dicen que aman a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Y Dios dice, necesitas, ¿qué? Arrepentirte, necesitas volverte a mí, porque si no te arrepientes, yo voy a venir a ti y te voy a pasar la cuenta. Esto no es un juego, la salvación no es un juego. Escuche bien esto. Por tanto dice, arrepiéntete y vuélvete a mí. Verso 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tú tienes que vencer. Diga conmigo, yo tengo que vencer. Yo tengo que vencer. Y yo tengo que volverme a Dios. Tengo que tener ese primer amor hacia Dios. Mire qué interesante es esto. Vamos a ir a una historia. En el libro de Mateo capítulo 15, verso 21. Dice la escritura, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Una mujer necesitada, ¿sí o no? Una mujer atribulada. Una mujer, hermanos, que estaba siendo afectada por algo que estaba sucediendo en su vida. Cuando una persona tiene un problema, cuando una persona tiene alguna circunstancia, alguna situación en su vida, hermanos, lo único que esa persona ve es el problema, ¿sí o no? Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos caminado por ese caminar. Que en algún momento de nuestra vida, alguna circunstancia, alguna situación, hermano, se ha presentado y aquel problema y aquella circunstancia está enfrente de nosotros y lo único que nosotros miramos es el problema. Lo único que nosotros pensamos que Dios está obligado a sanar, que Dios está obligado a abrir la puerta, que Dios está obligado, hermano, a hacer todo lo que Él tenga que hacer por nosotros. Hoy en día eso es lo que hay. Hay una generación que le está diciendo a Dios, tú estás obligado a ayudarme. Tú estás obligado a sacarme de este problema, de esta circunstancia, de esto que a mí me está sucediendo. Pero no quieren amar a Dios. No quieren buscar a Dios. Quieren que Dios sane, quieren que Dios liberte, quieren que Dios provee, pero no quieren amar a Dios. Y esta mujer, hermano, se acerca ante el Señor y le dice, yo tengo un problema, tengo una circunstancia, estoy desesperada, ya no sé qué hacer con este problema en la casa. Mi hogar se está destruyendo, mi familia se está terminando, mi hija está muriendo. Desesperadamente buscando una intervención de Dios. Y dice que Jesús, mire lo que dice. Los discípulos, verso 23, ¿qué dice? ¿Qué dice? Jesús no respondió ¿qué? Palabra. Ay, Señor, Dios no me ama. Yo creo que Dios no me escucha. Claro que Dios te escuchó desde el primer momento que le presentaste tu petición. Claro que cuando tú le dijiste, Señor, ayúdame,
sácame de esta situación. El Señor te escuchó, pero el Señor guardó ¿qué? Silencio. Hay algunos hermanos que para muchos Dios ha estado guardando silencio. Y no es porque Dios no tenga el poder para sacarte del problema, no es porque Dios no tenga el poder para volver a levantarte y restaurarte, sino porque Dios está esperando que tú reacciones, que tú pongas en orden tu vida. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. El hombre, hermanos, cuando viene a Dios, viene con su vida desordenada. Sus prioridades están dadas vueltas. Mire qué tremendo es esto. Jesús no le respondió palabra. Y aparte de no responder palabra, vinieron los discípulos y dijeron: Señor, ¿sabes qué? Despídela ya no la aguantamos, Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 24, respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo soy enviado a los que están perdidos. Yo soy enviado a aquellos que están extraviados, aquellos hermanos que tienen su vida dada vuelta. Y mira lo que sucede. Verso 25, ¿qué dice? Léalo fuerte. Entonces ella vino y ¿qué? Se postró. Diga conmigo, ella vino y se postró. Venga, hermano Nelson, quiero que agarre el micrófono. Tengo hambre de ti. ¿Qué fue lo que ella hizo? Entonces ella vino y se postró. La palabra postrarse, hermanos, significa adoración. La palabra postrarse significa volver al primer amor. Dios es tan poderoso y Dios es tan grande, hermano, para poder hacer cualquier milagro en la vida de una persona necesitada. Pero cuando usted va a la Escritura, Dios le hizo los milagros a aquellos que se rindieron a Él. Aquellos que reconocieron que necesitaban amarlo a Él antes que su propia necesidad. Hay personas, hermanos, que dicen: si Dios no me hace el milagro, yo no lo voy a buscar. Hay personas que dicen: si Dios no me da lo que yo quiero, que se olvide Dios de mí, pastor. Si Dios no me consiente con esta petición, yo ni voy a buscar al Señor. Dios no va a hacer nada por una persona que está pensando de esa manera. Pero es diferente que venga alguien y venga y se postre ante el Señor diciendo: ¿sabes una cosa, Señor? Yo vengo a adorarte. Yo vengo, Señor, a exaltarte. Yo vengo, Señor, a rendir mi vida a ti. Señor, ¿sabes una cosa? Tengo una necesidad. Tengo un problema, algo está sucediendo en mi vida y sabes, no me interesa si algo va a suceder a favor de mi vida. Lo que a mí me interesa es que yo tengo hambre de ti, Señor. Yo estoy sediento de tu presencia. Yo estoy hambriento de ti, Señor. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir, Señor, tu amor. ¿Sabe por qué Jesús sanaba? ¿Sabe por qué Jesús tocaba la vida de las personas? Y hoy lo estábamos compartiendo en la escuela de discípulos, hoy en la tarde. Y es porque Jesús, hermanos, estaba lleno de compasión. Lleno de compasión por la gente. Lleno de compasión por aquellas personas que no tenían nada. Mira qué interesante. Entonces ella vino y ¿qué? Se postró. Ahí donde está, yo creo que cierre sus ojos y levante sus manos. Ella vino y se postró. Quizás este canto, hermanos, no estaba en ese momento, pero yo creo que si ese canto hubiera estado, ella hubiese venido con este canto diciéndole: presencia de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Ese fue el clamor de esa mujer. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre
de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Escuche bien esto. Abra sus ojos. Siga tocando, hermano. ¿Qué es, hermano? Quiero compartirle este pequeño testimonio. Yo conocí a mi esposa cuando ya tenía 14 años de edad. Yo tenía 17 años. Y yo, hermanos, recibí de parte de un hombre de Dios, me dijo: si tú vas a tener un hogar, si tú vas a tener una familia, tú tienes que tener una esposa, primeramente, que ame a Dios, que sea creyente. Tú no puedes establecer una relación con una persona incrédula, con una persona que no quiera nada con Dios, porque te vas a meter en problemas. Cuando él me dijo esas palabras, hermanos, yo en ese momento, yo andaba con una muchacha que ella no era creyente. Lo que le gustaba a ella, hermanos, era el mundo. Pero yo iba a la iglesia. Y cuando él me dijo esas palabras, yo me fui a mi casa y yo fui a orar y yo le dije: Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, Señor. Tenía 17 años de edad. Y lo único que te quiero pedir, Señor, si esta relación no es tuya, que se deshaga. ¿Y qué cree que sucedió? Se deshizo. Y en esa misma semana, hermano, fue cuando yo miré a mi esposa. Solo tenía 14 años. Desde que la vi, hermanos, quedé flechado, como dice. Tenemos 28 años de habernos conocido. Estuvimos 8 años de novios y tenemos casi 20 años de casados. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando nosotros fuimos novios, recuerdo que en una etapa de nuestra vida pasamos por diferentes situaciones. Y recuerdo que su madre, hermanos, la trajo para Estados Unidos. Y recuerdo que en la iglesia donde nosotros nos congregábamos, hermano, el pastor me mandó de misiones a predicar a unas aldeas. Y ahí andaba yo debajo del sol, hermanos, en la tierra, tragando polvo y de todo. Y yo dije: la próxima semana viene Jocelyn, ya viene de Estados Unidos. Y yo estaba feliz, alegre, ya, un día menos, un día menos, un día menos. Y ya cuando llego el domingo a la iglesia, dije: ya, el lunes viene, dije yo, estaba feliz. Y en eso se me acerca a mi cuñado y me dice: Yamal, te tengo que contar algo, decime, le digo. Él siempre me contó. Jocelyn ya no regresa, me dice. Oh my God. ¿Cómo? Dije yo. Hermanos, la vida se me derrumbó. Todo. ¿Cómo? Ya no regresa. Se va a quedar en Estados Unidos. Estuvo aquí en Estados Unidos casi 8 meses. 7, 8 meses. Y hermanos, cuando ella se quedó acá, su madre la dejó acá, yo estaba en Honduras. Yo le escribía. ¿Sabe lo que hacía yo? Me subía al techo esperando que viniera el correo. Todos los días. Ahí viene la carta, ahí viene la carta. En aquellos tiempos, hermanos, hacer una llamada acá extranjero era carísimo. Y yo dije: ahí viene la carta. Y así estuve, hermanos, que venga, y nada, ¿va? Y la cosa más se complicaba. Hasta que vino un hombre de Dios que yo lo quiero mucho a él y lo aprecio mucho a él, porque ese hombre, hermanos, habló conmigo, un americano. Y este hombre vino y me confrontó. Y él me dijo claramente: tú necesitas enamorarte de Jesús. Cuando tú te enamores de Jesús, Dios te va a dar lo que es tuyo. Y otro hombre de Dios también, estábamos comiendo y me dijo: lo que te voy a decir te va a doler. Y aunque te duela no me importa, me dice, pero mi deber es decírtelo. Y me dijo este hombre: ¿sabes una cosa? Me dijo: tú eres un idólatra, me dijo. Y yo dije: ¿por qué? Porque tienes idolatrada a Jocelyn. Y mientras tú no derribes ese ídolo, Dios no te va a dar lo que es tuyo. Para aquellas palabras a través de estos 2 hombres de Dios, hermanos, fue bien dura. Pero, hermanos, yo tuve que reconocer que a pesar que yo andaba en las misiones predicando, ministrando, era director de alabanza, tenía grupos en crecimiento, supervisor de grupos en crecimiento, iba a la radio, o sea, era activo, me había olvidado del primer amor. Me había olvidado del primer amor. Y tuve que ir a mi casa, hermanos, tuve que irme de rodillas y a decirle al Señor que me perdonara. Y a decirle: Señor,
yo tengo que rendirme a ti. Yo tengo que estar enamorado de ti, Señor. Y derribo ese altar, Señor. Derribo eso que he puesto en mi vida. Y desde ese momento, hermanos, comencé yo a enamorarme de Jesús. Comencé a enamorarme de Dios. Comencé a decirle, ¿sabes qué, Señor? Tú eres lo más especial para mi vida. Comencé a exaltar al Señor, hermanos. Lo que en 7 meses yo no pude lograr, hermanos, con mi propia fuerza, hermanos, en una semana Dios lo hizo. Una semana Dios lo hizo. Cuando mi cuñado me llama y me dice, esta semana viene tal día. ¡Wow! Y el americano me dijo, te lo dije. Cuando tú adoras a Dios, cuando tú te enamoras de Dios, Dios te va a dar lo que es tuyo. Pero cuando tú estás más enamorado de lo que quieres, Dios no te va a dar absolutamente nada. Por eso hay dolor, por eso hay sufrimiento, por eso hay desesperación, por eso hay un descontrol en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque las prioridades están dadas vueltas. Y hermanos, Dios trajo a mi esposa y estamos casados. Y este hombre me dijo, Dios no es demasiado cruel para poner un deseo en tu corazón el cual no tenga un cumplimiento. Cuando Dios pone algo en tu corazón, cuando Dios pone un sueño, una visión, un proyecto, cualquier cosa que Dios ponga en tu corazón, Dios no es cruel para poner eso en tu corazón y que eso no tenga un cumplimiento. Dios quiere que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Dios quiere que el propósito de Dios se cumpla en tu familia. Dios quiere que el propósito de Dios se cumpla en la vida de tus hijos. Pero si tú no te rindes a Dios, si tú no te enamoras de Dios, si tú amas más a tu esposa. Hoy en día, hermano, hay hombres que aman más a su esposa que a Dios. Hay mujeres que aman más a su esposo que a Dios. Yo me recuerdo de una hermana allá en Honduras, hermanos, que idolatraba a su esposo. Su esposo era un ídolo. Su esposo, hermano, wow, ni que nadie dijera nada. Una idolatría completa hasta que Dios le tuvo que derribar esa idolatría. Y ella tuvo que reconocer que ella necesitaba enamorarse de Jesús. Necesitaba enamorarse de Dios. Ella asistía a la iglesia. Ella buscaba en la iglesia, iba a las reuniones, pero amaba más a su esposo que a Dios. Hoy una persona, hermanos, puede amar más a sus hijos, más su trabajo, más lo que está haciendo, que a Dios mismo. Y Dios lo que dice, tienes que arrepentirte y tienes que volverte a mí. Y si no te arrepientes, yo voy a venir y te voy a pasar la cuenta. Y estás, oiga bien lo que le dijo a la iglesia de Efeso, estás al punto de perder lo que yo te he dado. Estás a punto de que se te quite lo que yo te he entregado. Si usted, hermano, descuida esto, Dios le va a quitar a usted lo que Dios le dio y Dios se lo va a dar a otro. Porque así son las cosas del Señor. Entonces, para no ser larga la historia, hermanos, o sea, Dios concedió la petición de mi corazón. ¿Usted cree que yo no lloraba en las noches? ¿Sabe lo que mi hermano? Yo dormía con mi hermano. ¿Y sabe lo que mi hermano le decía a Dios? Señor, por favor, tráele a Jocelyn a mi hermano. Tráela, Señor, ya no lo aguanto. Ya no me aguantaba mi hermano. Hasta aquí lo tenía. Pero cuando yo entendí lo que Dios me habló, aunque me dolió, porque me dolió, que me vengan y que me digan, sos un idólatra. Pero no estoy adorando una imagen, pero estás adorando a una persona. Estás poniendo a esa persona más en tu vida que al mismo Dios. O sea que lo que haces, escuche bien esto, muchas veces, hermanos, podemos caer en este error de estar haciendo algo para Dios por conveniencia. Podemos estar buscando a Dios porque, ay, es que Dios me va a hacer este milagrito, ¿ah? Es que Dios me va a dar eso, ¿va? Si yo hago esto. No, si tú buscas a Dios es porque lo amas. Si tú buscas al Señor con todo tu corazón es porque es lo más importante para tu vida. No es porque Él te va a hacer un milagro. Hoy en día hay una generación, hermanos, que está buscando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque saben que Dios les va a hacer el milagro. Por eso buscan a Dios. Y cuando Dios les hace el milagro, hermanos, dejan de buscar a Dios. Dejan de venir a la iglesia, dejan de buscar al Señor, dejan de servir. No, es que ya no hay tiempo, es que ya el tiempo se me ha ido. El tiempo se me ha perdido. Yo hablaba la vez pasada con alguien y yo le dijera, si estas personas pudieran ponerle a un día 48 horas, hermanos, se las ponen no para buscar a Dios, sino para hacer sus cosas.
Y Dios, hermanos, le habló a la iglesia de Efesios y le dijo: ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que volverse a mí, ustedes tienen que entender una cosa: lo más importante no es lo que tú estás haciendo para mí, lo más importante es que tú estés enamorado de mí. Una persona puede estar, hermano, involucrada en muchas cosas, dentro de las cosas del Señor, pero puede estar, hermanos, alejado de Dios. Y lo que Dios habla es que nosotros tenemos que tener hambre de Dios. Y si usted ha perdido el hambre de Dios, el deseo de buscar a Dios, muchas veces, hermano, yo he tenido que venir y ser sincero con Dios y decirle: Señor, ¿sabes una cosa? Yo siento que me he descuidado. Yo siento, Señor, que he dejado de buscarte. Yo siento, Señor, que he dejado, Señor, de adorarte. Y a veces me he tenido que ir al suelo y le digo: Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor. Yo no puedo, Señor, vivir sin tu amor. Yo no puedo vivir. El amor de Dios, hermano, es como el oxígeno. El amor de Dios es como un oxígeno que si usted, hermanos, ha dejado ese amor, ese oxígeno, hermano, usted empieza a morirse, usted empieza a secarse espiritualmente. Hoy en día hay muchos que están secos espiritualmente y no están secos, hermanos, por un problema, están secos porque han dejado de amar a Dios. ¿Cuántos en este momento, que los que están en este lugar, le pueden decir al Señor, o aún aquellos que nos miran a través de la televisión: Pastor Yamal, yo quiero tener hambre de Dios, yo quiero tener sed de Dios?